del país. Hay preocupación por la variante Delta que ya está en nuestro país y en gran parte del mundo. ¿Era posible retrasar su llegada a Chile? ¿Qué medidas debemos tomar ahora que ya se encuentra en nuestro país? Se lo preguntamos al decano de la Facultad de Salud y Ciencias Sociales de la Universidad de las Américas y exministro de Salud, Osvaldo Artaza. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, acabamos de saber además que la EMA ha señalado que hay 4 vacunas que son eficaces contra la variante Delta. Entre ellas no figura, por ejemplo, la vacuna Sinovac, que tiene gran parte de la población en nuestro país. De a poco vamos a ir viendo, ¿no?, qué tan resistente es esta variante ante nuestra inmunización, ¿no? Sí, hay que tener un poco de paciencia frente a estos datos preliminares, porque por una parte EMA todavía no ha evaluado Sinovac, sí lo hizo la Organización Mundial de la Salud. Sí que hay que esperar a ver cómo se comporta, y yo lo que diría es que lo que hay que apurar es, uno, que todo el mundo se vacune. La vacunación universal hoy día es un imperativo. Hay 3 millones de chilenas y chilenos que aún no se han vacunado, o sea, es un tercio de la población que todavía no tiene debida protección, y eso es muy riesgoso frente a esta variante Delta. Y lo segundo que hay que apresurar es la definición ya de un refuerzo. Yo creo que eso hay consenso pleno con respecto a la necesidad, sobre todo de la población adulto mayor, que tiene menos capacidad de generar inmunidad y generar defensas. Y yo creo que ya para el próximo mes tenemos que tener tomado como país esa definición. Claro, porque el presidente señaló que ya existe, en Chile al menos, la seguridad de que hay stock para una tercera dosis. El tema es cuándo aplicarla y también cómo sería este esquema. Porque se hablaba también de la combinación de vacunas. Por ejemplo, una persona con el esquema completo de Sinovac, reforzarla con Pfizer y viceversa. Hay varias cosas que definir, pero claro, usted lo dice, el tiempo va pasando y los adultos mayores, los primeros en vacunarse, ya ha pasado bastante tiempo y dicen que la inmunidad, al menos lo señalaron desde algunos estudios, para algunos ensayos ya los primeros días de junio estaba bajando. O sea, eso es un hecho que sobre todo en la población mayor, que hace por naturaleza, digamos, hace menos protección inmunológica, es evidente de que vamos a necesitar un refuerzo, sobre todo para ese segmento de la población, y está clarísimo que vamos a tener una nueva ola muy, muy importante, con efectos muy graves por la variante Delta, y es cosa de tiempo. Eso es prácticamente ya a estas alturas es inevitable. Cuando habla de una nueva ola, estaríamos hablando, por ejemplo, de momentos tan complejos como los que vivimos el año pasado o los que vivimos, sin ir más lejos, en el mes de marzo, abril, cuando superamos los 9.000 contagios. O puede ser peor. Yo creo que siempre lo más responsable es colocarse en el peor escenario. Hemos llevado ya más de un año en que hemos tenido momentos buenos y momentos muy duros. Entonces, yo creo que es mucho mejor entender que la pandemia no ha pasado. 2, que esto de la inmunidad de rebaño que íbamos a lograr y que todos íbamos a estar ya tranquilos una vez que se llegara a alguna cifra de vacunados, no se cumplió. Eso fue una falsa esperanza, y que por lo tanto una nueva ola es prácticamente inevitable si no logramos, primero, que toda la población se inmunice, o sea, todos nos vacunemos. Segundo, que empiece ya con aplicarse los refuerzos correspondientes. Y tercero, que nos sigamos cuidando. O sea, por lo tanto, que reforcemos la estrategia para erradicar este virus y terminar con esta pandemia que ha sido tan prolongada. Y por lo tanto, si hay algunos que están sacando cuentas alegres porque las cifras de estos días han dado buenas, sería lo más imprudente estar en esa mirada o seguir porfiadamente con una mirada equivocada.
Claro, tiene que ver con lo que siempre hablamos, que es la comunicación de riesgo, ¿no? De evitar caer en el exitismo también, porque eso se transmite a la gente y este es el momento de cuidarse más que nunca, ¿no? O como siempre, más bien, producto además de esta nueva variante y porque siempre lo hemos dicho, que la vacuna no impide que nos contagiemos. Entonces, en ese sentido le quería preguntar, doctor, usted dice que se viene una nueva ola, no quiero decir el número porque ya no sé en qué número de ola sería, pero y que podría ser incluso peor que las que ya hemos vivido, pero me imagino que sería distinta en cuanto a cómo nos afectaría, porque si estamos vacunados nos podemos contagiar, pero idealmente, que ese es el efecto de la vacuna, tendríamos tal vez una sintomatología menos aguda, tal vez menos muertes asociadas al contagio, pero sí un número elevado de personas infectadas. O sea, un número muy alto de contagiados y no despreciable de fallecidos, porque acuérdese que la vacuna Sinovac protege no en un 100% de morir, o sea, baja de manera radical la probabilidad de que usted tenga una enfermedad grave y que fallezca, pero no la evita en un 100%. Segundo, nos vamos a ir encontrando con un grupo importante de población adulto mayor que va a estar en una fase de declinación de su capacidad defensiva. Entonces, otra vez vamos a generar las condiciones para una nueva tormenta perfecta, para un nuevo desastre. Todavía mucha gente susceptible y una población adulta mayor que está empezando a declinar en su capacidad de defensa, junto a lo que ya sabemos, que la población adulta mayor, por su naturaleza, es menos competente para generar, digamos, la cantidad de defensa para protegerse adecuadamente frente al coronavirus. Además que es la población que concentra más comorbilidades, o sea, otros problemas de salud asociados que la hacen más vulnerable. Entonces, por eso que yo insisto, estas cifras buenas no nos pueden, ya tenemos experiencia, hemos vivido otros momentos durante esta pandemia en que las cifras han mejorado y lo que hemos hecho, nos hemos relajado, hemos perdido el control de todo y eso nos ha costado muchísimas vidas, muchas secuelas, mucho dolor. Entonces yo apelo a la ciudadanía que nos acordemos de lo que hemos vivido en esta pandemia y que esta vez no volvamos a cometer el error. O sea, a la ciudadanía y a las autoridades también, que es lo que hablábamos respecto... O sea, a las autoridades ya no sé qué decirles, porque la verdad es que la pérdida de control ha sido tan absoluta y por otro lado la pérdida de credibilidad, que siempre hemos dicho que un problema para la gobernanza de esta crisis ha sido esta falta de confianza en lo que señala la autoridad, producto de toda la situación que vive el país tanto tiempo, digamos, de crédito y de falta de confianza. Pero los últimos hechos con respecto sobre todo a esta persona que ingresó con el primer caso de la variante Delta y todos estos dichos y equívocos y que entonces han destruido aún más algo que es tan importante, que es el tema de la confianza, y por lo tanto aquí yo apelo a quien sea a que lo que nos queda, que todavía es mucho tiempo, que lo hagamos con altísima responsabilidad. Y altísima responsabilidad significa que no exista ni un chileno y chilena que debiera vacunarse que no lo haya hecho. Eso, lograr que entre todos podamos convencer y entusiasmar y dar las facilidades para que las personas puedan todas completar su vacunación y empezar a presionar para que el tema del refuerzo ya se vaya instalando lo antes posible. Doctor, a uno le cuesta entender cuando ve imágenes, por ejemplo, en Estados Unidos, donde la gente ya puede movilizarse sin mascarilla, incluso estar en interiores, en lugares cerrados sin mascarilla, y en otras partes del mundo también, donde incluso no tienen la mayoría de la población vacunada. Uno se pregunta qué está pasando, no será muy aventurado, no será muy apresurado, no será irresponsable. Y luego vemos en nuestro país también
que en vez de a veces recoger los ejemplos de Europa, que siempre ha estado adelante de nosotros respecto al COVID, y eso nos permitiría a nosotros tener tiempo para ir sacando lecciones. Hace una semana estábamos hablando de relajar el plan paso a paso en cuanto a foro, en interiores también, y finalmente esto se tuvo que posponer justamente por la llegada de Delta a nuestro país. Ahora, ¿realmente se podía pensar que Delta no iba a llegar a Chile? ¿Se podía contener eso? O sea, contenerla es una ilusión. Eso yo creo que evitar totalmente que en algún momento llegara Delta y otras variantes, porque van a llegar otras variantes. Creo que es un imposible, ¿eh? Pero sí se podría haber atrasado, retrasado a la espera de un nivel de vacunación más alto. Ahora, sobre lo que usted dice de otros países de Europa, fíjese, Inglaterra, que iban tan bien, ahora han tenido que volver atrás, igual en Israel. Y por lo tanto, si uno mira no solo nuestra propia experiencia, sino que también mira la experiencia de otros países, lamentablemente hay que asumir, aunque uno no lo quiera, pero es la dura realidad, hay que asumirla. No nos podemos engañar o autoengañando de que la pandemia aún está y que están apareciendo estas variantes que son muy, muy contagiosas y que nosotros usamos una buena vacuna, la Sinovac, que es una buena vacuna, porque si no la hubiéramos usado, el nivel, la cantidad de muertos que hubiéramos tenido es inimaginable, pero que tiene el inconveniente de que tiene un nivel de protección para el contagio inferior a otras. O sea, estuvo protegiendo y está protegiendo de enfermar gravemente y de morir, pero protege menos con respecto a contagiarse. Entonces, en Chile se ha dado que hemos usado una buena vacuna para evitar muertes, pero inferior con respecto a evitar contagios. Exacto. Y con un número de personas aún no vacunadas o que no han completado su doble dosis todavía muy alta, y en un escenario en que ha primado las presiones económicas. Ahora, uno entiende tanta gente que ha perdido empleo, entiende esta desesperación porque los emprendimientos no quiebren y seguir adelante, pero esta lucha entre salud y la economía y volver a la normalidad ha sido manejada de una manera inconveniente, a mi juicio, porque lo que ha generado es un alargamiento de la situación que estamos viviendo. ¿Y cómo enfrentamos? A mi juicio, está siendo inevitable una nueva ola. ¿Y cómo enfrentamos este panorama tomando en cuenta justamente lo que usted dice, que acá está por supuesto la presión económica que hace que se tenga que ir poniendo en la balanza y que en definitiva no podamos quedarnos paralizados, ¿no? Todo el tiempo? Lo mismo pasa también con este debate que hay respecto a las clases presenciales. Entonces, de alguna manera tenemos que parar este stop y seguir moviéndonos, pero manteniendo los cuidados y extremándolos dentro de lo posible. O sea, si utilizamos bien la mascarilla, si mantenemos la distancia, si respetamos los aforos, efectivamente podemos reducir de manera muy, muy significativa los contagios. Entonces, tal vez, retomar ciertas actividades, pero que se mantenga ese mensaje o que más bien se comience a entregar ese mensaje, porque nunca lo vemos. Cuando empiezan, por ejemplo, los balances del MinSal, siempre se comienza dando cuenta del buen proceso de vacunación, de todos los test que se están realizando, etcétera. Pero ¿por qué no decirle a la gente, ojo, sí, su abuela está vacunada, pero de todas maneras se puede morir, cuiden a sus seres queridos, estamos frente a una variante que es muy peligrosa? Yo no sé si es porque quieren dar la sensación de que está todo controlado, pero eso puede ser eventualmente muy peligroso, ¿no? O sea, quiero ser muy, muy franco con usted y con quienes nos están escuchando. O sea, lo ideal hubiera sido aplicar en Chile lo que se llama la estrategia Cero COVID, que es una estrategia de erradicación radical del virus y que algunos países lo han logrado con éxito. Y Chile no la utilizó, optó por una de mitigación, de aplanar la curva, de suavizar, de contener, que es distinta. Y ahí yo no quiero ser, digamos, quiero ser realista. Muchas veces lo ideal
no se puede generar en la práctica por muchos factores, que serían muy largos de discutir. El tema concreto es que Chile no optó por una estrategia de erradicación, sino que de mitigación, y siempre hemos estado en este forcejeo, en este tironeo de colocar medidas sanitarias y a la vez soltarlas para que la economía no se perjudique. Pero el resultado que hemos tenido en la práctica ha sido un alargamiento, una prolongación de la pandemia, y por lo tanto, dado que esa es la realidad, no nos queda otra a nosotros los ciudadanos que hacer lo que usted está diciendo, de ser estrictísimo en mantener el uso correcto de la mascarilla, la distancia física, y de, sobre todo, apurar el tema de la vacunación. Nosotros los ciudadanos podemos, de manera organizada, de manera solidaria, favorecer, promover, entusiasmar a nuestros conocidos, a nuestros vecinos, vecinas, etcétera, a nuestras redes, claro, y de tal manera de apurar el tema de la vacunación. Y yo creo que tenemos todo el derecho de exigirle a nuestras autoridades que nos den una respuesta pronta con respecto al tema del refuerzo, con respecto a cuándo reforzar y con qué reforzar. Exacto, eso va a ser clave, ya ahí nos quedó clarísimo, la vacunación. Finalmente, esta tercera ola que usted dice sin duda se viene y puede ser peor a todo lo que ya hemos visto antes. ¿Cómo enfrentarla si es que tenemos este panorama donde se sabe que las cuarentenas están agotadas, que existe el problema económico, que los niños siguen sin aprender, la mayoría de ellos, ¿no? ¿Cómo enfrentamos esta parte? ¿Volvemos a las cuarentenas? ¿Cuál sería una buena estrategia? O sea, vuelvo a decir, lo ideal sería antes que empiecen a subir de nuevo los casos, es establecer lo que se ha llamado estrategia cero COVID. Eso sería lo ideal, o sea, hacer cierres bruscos, radicales en zonas, de tal manera de que en esas zonas se pueda hacer una muy buena trazabilidad y poder ahí detener el alza. Ahora, nuestro país eso ya no lo hizo y estoy convencido, desgraciadamente, que no lo va a hacer, y justamente por todas las presiones, tanto por el agotamiento de la población o por las presiones de normalizar los temas económicos. Entonces, para enfrentar esa tercera ola que se viene de todas maneras, con todo un nuevo sufrimiento para todas y todos, lo que cabe racionalmente es ponerle toda la velocidad posible al tema de la vacunación, que nos falta mucho todavía. ¿Sí? Todavía tenemos 1/3 de chilenas y chilenos que no han completado las 2 dosis. Eso es mucha gente. Y por otro lado, vuelvo a decir, el tema del refuerzo se hace imperativo. Entonces, no es lo mismo enfrentar una tercera ola con toda la población vacunada y ya comenzando los refuerzos, y una población que, a pesar de todos los problemas de confianza, los problemas de descrédito que hay, nos alineamos pensando en el bien común y nos alineamos en cumplir de manera estricta las medidas que se nos señalan. Yo creo que es la manera racional y que tenemos a mano de poder enfrentar esta inevitable, a mi juicio, tercera ola por esta variante que ya está en Chile. Si eso es la realidad, ¿para qué no hacemos los lesos, como se dice en buen chileno? Ya está acá. Sí, un escenario complejo, pero le agradecemos por supuesto su mirada realista y habernos entregado todas estas respuestas en Mega Noticias Alerta. Doctor Osvaldo Artaza, vamos a ver qué pasa con esto, ¿no? Esperamos que sea lo menos dañino posible, que le vaya muy bien. Gracias, y están en nuestras manos anticipándose, ya tenemos que haber aprendido, si no sería imperdonable. Así es, que le vaya muy bien. Gracias.